Pues buenos días a todos. Como ha dicho Miguel, la cirugía meniscal ha evolucionado mucho durante estos últimos años y bueno, me voy a centrar más en el síndrome por meniscectomía y en los cambios que pueden producirse tras quitar un menisco, que prácticamente pues desde R1 hacemos todos, nos quedan estupendísimos, nos quedan preciosísimos y todos mejoran y todos van bien. Pues hay pequeñas diferencias que veremos que no. Para hacer un breve recordatorio inicial, pues los meniscos son dos fibrocartílagos que están obviamente entre la tibia y el fémur y que están compuestos fundamentalmente por fibroblastos y por colágeno, que es fundamental colágeno tipo 1 dispuesto en dos haces de diferente manera. Una circunferencial, que lo que soporta son las cargas de compresión del fémur, y unas fibras radiales que lo que hacen es aumentar la rigidez estructural meniscal. Un punto importante que tenemos que saber de los meniscos es su vascularización. En el recién nacido la vascularización meniscal es completa y a partir de los 9 meses empieza a hacerse vascular en la zona central, llegando hasta la fase de adultos, en los cuales entre un 10 y un 25% se encuentra la vascularización en la periferia, en el menisco medial, y entre un 10 y un 30% en el menisco lateral. Si bien fundamentalmente las zonas de mayor vascularización son la parte posterior de los meniscos. La nutrición meniscal, aparte por esta vascularización, se centra fundamentalmente en la difusión del líquido sinovial. La función de los meniscos, como todos sabemos, es la transmisión de cargas. Amortigua la carga una carga del 50% en flexión y del 85% en extensión. Favorecen un aumento de la congruencia articular, distribuyen mejoran la distribución del líquido sinovial, previene el pinzamiento de partes blandas, y se ha estudiado que el menisco medial tiene también una función de estabilización antero-posterior junto con el ligamento cruzado, aparte de la propiocepción que producen los meniscos. La incidencia de la rotura meniscal es aproximadamente 60-70 por cada 100.000 habitantes. Es más frecuente en varones y hay dos nodos de edad. Uno son pacientes jóvenes debido a actividades deportivas y entre los 40 y los 60 años debido a degeneración del mismo. El más frecuente de los dos es la rotura del menisco interno y el mecanismo de producción más frecuente es el traumatismo con giro de rodilla y semiflexión. Los tipos de roturas que podemos encontrar pues son fundamentalmente dos tipos: las roturas periféricas o desinserciones, que serían en la zona de vascularización meniscal y que son potencialmente suturables, y las roturas intersticiales, que pueden ser longitudinales, la cual en la evolución acabaría pudiendo dar forma de una rotura en asa de cubo, fracturas oblicuas, complejas, radiales y por último las horizontales, que serían estas, o en hoja de libro, que son patología degenerativa, son roturas degenerativas. El tratamiento fundamentalmente viene a sintetizarse en dos cosas: tratamiento conservador o meniscectomía. El tratamiento conservador actualmente solo se indica en roturas degenerativas horizontales o roturas incompletas, es decir, que no tengan una rotura del espesor del menisco, cuando no hay bloqueos, y el tratamiento con analgésicos y rehabilitación. Para el resto de roturas se considera el tratamiento la meniscectomía, cuando también tenemos un fragmento o un resto meniscal inestable, para estabilizarlo y para regularizarlo. De toda la bibliografía o de todo lo que he estado buscando, solo he encontrado este artículo, me parece curioso porque pensaba que iba a encontrar más, en el cual se hace una comparación entre la meniscectomía y el tratamiento no quirúrgico de la patología del menisco degenerativo, las hojas de libro. Y concluyen que a los 2 años y medio las series se igualan, es decir, que al final pues todos los pacientes tienen más o menos la misma evolución. Si bien es cierto que con el tratamiento artroscópico pues la recuperación precoz es más rápida que con el tratamiento conservador. Nos vamos a centrar fundamentalmente en la meniscectomía, porque es lo que más se hace y lo que habitualmente más tratamos. Como recuerdo histórico tenemos la meniscectomía total, que se hacía por cirugía abierta, y actualmente la cirugía artroscópica, que puede ser o subtotal o parcial. Hay que valorar 3 tipos de pacientes en caso de que tengamos una rotura meniscal, que son completamente distintos y que hay que ver. En principio tenemos un paciente joven con menisco sano, que es un daño aislado por un traumatismo de un giro con semiflexión de la rodilla,
y que puede presentar o no lesiones asociadas con el traumatismo. En adultos un poquito ya más mayores, a partir de los 40 o 50 años, en los cuales los meniscos ya pueden presentar signos de degeneración, con una rodilla intacta pero con lesiones articulares o incipientes lesiones artrósicas. Y en ancianos, en los cuales ya los meniscos están obviamente degenerados y tienen daños articulares muy evolucionados. Como todos sabemos, la artroscopia es el procedimiento más utilizado para tratar estas lesiones. Es una cirugía mínimamente invasiva, tiene una recuperación precoz y da buenos resultados a cortos plazos, tanto como de mejoría del dolor como recuperación de las actividades. Hasta aquí, pues lo que estábamos diciendo. Todo parece muy simple, todo parece muy bonito. Tengo un menisco roto, lo programo, lo opero y en un corto periodo de tiempo está recuperado y haciendo su vida normal. Pero claro, aquí es cuando ya nos surtan las dudas. ¿Qué pasa cuando quitamos ese menisco? ¿Cuál será la evolución natural de esa rodilla? Con una rodilla ya que está bien y le quitamos una porción que teóricamente absorbe las cargas, ¿va a iniciarse un proceso degenerativo en ella? O, por bien, una rodilla que ya está degenerada, que ya tiene cambios artrósicos, ¿va a acelerarme el proceso? Y claro, es algo muy simple. Todos vamos a quitar el menisco para mejorar la sintomatología y mejorar la recuperación, pero ¿y si persiste ese dolor, qué hacemos? Y luego, pues, las valoraciones de las técnicas de reparación. Como valoración inicial de todo proceso, habría que valorar si es una rotura aguda o si es un proceso degenerativo. En pacientes con una rotura aguda, en el que hacemos una menistectomía, esta menistectomía puede ser la causa del inicio del problema degenerativo. Sin embargo, cuando el proceso es degenerativo, se puede producir una rotura meniscal y hacer la menistectomía, pero no por ello la evolución tenga que ser la misma. Como recuerdo de la menistectomía total, pues sabemos que al quitar completamente el menisco se produce una lesión en esa zona de carga, produciendo que aumente la inestabilidad y que el cartílago articular tenga que soportar una carga entre un 40 y 700% mayor. Fundamentalmente, con una menistectomía total es alrededor de un 600-700 y con una menistectomía parcial entre el 35 y un 40%. Como hallazgo siempre se dice que la menistectomía lateral aceleraba más el proceso degenerativo que la medial y que las lesiones condrales también eran potencialmente un factor de riesgo para una mayor degeneración articular, igual que las desviaciones o las desalineaciones de la rodilla. Bueno, aparte de toda la lesión mecánica que puede producir la retirada de un menisco, también tiene algunas alteraciones metabólicas. De hecho, una menistectomía parcial puede acelerar el metabolismo del cartílago, puede producir una situación de inflamación mantenida, que puede producir cambios degenerativos con alteraciones del equilibrio anabólico-catabólico, produce cambios histológicos de fibrilación, fisuras, proliferación celular con alteraciones y necrosis. Bioquímicamente se produce una pérdida de proteoglicanos y se puede producir un cambio de tipo de las fibras de colágeno tipo 1 a colágeno tipo 2 que no soportan tan bien las cargas mecánicas como la tipo 1. Haciendo un repaso de toda la bibliografía en tema de qué factores pronósticos podemos encontrar para buen pronóstico o mal pronóstico de menistectomía, realmente la mayoría de los autores no se ponen muy de acuerdo. Podemos ver varios estudios, todos son estudios de revisión de series de casos, no hay ningún estudio randomizado ni aleatorizado sobre el tipo de rotura y el tipo de tratamiento, pero bueno, generalmente todos ven que los pacientes con realización de menistectomía van a acabar presentando cambios degenerativos más rápido que en los casos control y cada autor va a proponer una serie de factores de riesgo dependiendo de sus series. En el primer caso, en la serie de Fauno, presenta que el factor de riesgo es el mal alineamiento articular. Sin embargo, no le influye ni el tipo de rotura, ni la edad, ni la existencia de lesiones condrales previas. Sin embargo, como vemos, en los siguientes autores ya sí que aumentan que las lesiones condrales, la afectación de la lesión condral, sí que es un factor de riesgo absoluto y que los factores relativos pues, pueden ser fundamentalmente la edad o compartimento lateral. Como hemos dicho, cada autor pues, da su opinión sobre qué tipo de factores de mal pronóstico hay. Seguimos teniendo más. Y bueno, más o menos para hacernos una idea, casi todos acaban coincidiendo que las lesiones condrales
o una afectación de cartílago junto con la rotura meniscal asocia un mal pronóstico, que las desalineaciones en valgo también van a favorecer un aumento del proceso degenerativo, y afectaciones también ligamentosas pueden afectar al proceso. El tamaño de la meniscectomía también parece ser que casi todos están de acuerdo en el que cuanto más resequemos, mayor riesgo de lesión de patología degenerativa a posteriori. Bueno, otro punto que hay que saber es cuando tenemos una lesión asociada a la rotura meniscal. Se ha objetivado que en gran número de estudios, en pacientes sobre todo deportistas, atletas, cuando se tenía una rotura meniscal se asociaba una lesión de cartílago en en series dependiendo del 9 hasta el 20%. También se objetiva que tras una meniscectomía parcial los cambios degenerativos radiológicos 13 años fueron más acusados en pacientes que tenían lesiones condrales asociadas a la rotura meniscal. Las roturas meniscales que más han asociado este tipo de lesiones condrales son fundamentalmente las que afectan a las fibras circulares y las roturas radiales, que son, no sabemos por qué la gente que considera que por el mecanismo se puede producir una lesión condral asociada. Y luego otro punto importante que creo que hay que tener en cuenta es qué pasa cuando tenemos un ligamento cruzado roto. Aquí se pueden ver dos supuestos: cuando el cruzado está roto y se produce la rotura junto con la rotura meniscal, o cuando tenemos un ligamento cruzado y se puede producir una rotura del menisco a posteriori. Cuando tenemos la asociación de las dos, se objetiva que cuando se realiza meniscectomía y no se repara el cruzado, en algunas series tienen dolores hasta el 68%, con sensaciones de inestabilidad del 52% y presencia de artrosis radiológica en el 65%. Incluso llegando en algunas series hasta el 70% de artrosis a los 20 años en pacientes con una meniscectomía sin reparación del ligamento cruzado. Curiosamente, en el estudio de Lobotin del 2009, hice una revisión artroscópica de los ligamentos cruzados reparados a 20 años vista, y con menisco interno normal, cuando no había rotura meniscal, había presentado un 14% de artrosis, y con una meniscectomía 37%. Sí que es cierto que esto demuestra que aunque hagamos una meniscectomía y una reconstrucción, el riesgo de artrosis es mayor a posteriori tras la meniscectomía, pero en cambio, según las series, es menor que dejar el ligamento cruzado sin reparar. En el otro supuesto, cuando tenemos un cruzado roto y no lo tratamos, pues bueno, existe un incremento de la rotura meniscal y también de lesiones condrales a dicho nivel. Se han considerado que a partir, algunos autores entre las 5 y otros entre las 8 semanas, pero que a partir de esa fecha el riesgo aumenta exponencialmente de rotura meniscal y de rotura y de afectación de cartílago. Con lo cual sería el tiempo límite para hacer una reconstrucción del ligamento cruzado para evitar la afectación de lesiones meniscales. Como factores de buen pronóstico, algo bueno tenía que tener esto, se considera que los factores son fundamentalmente que sea un menisco aislado en un paciente joven, con una rotura vertical sin lesiones condrales previas y con un anillo periférico que se mantenga intacto al realizar la meniscectomía. Estos son los que teóricamente van bien. Otro punto a tener en cuenta es cuando reinsertamos un menisco. La reinserción o la sutura meniscal se considera que no siempre va bien, solo se puede considerar en roturas longitudinales o desinserciones, porque son las únicas que al afectar en la zona de vascularización pueden llegar a cicatrizar. Se ha demostrado en estudios en cadáveres que la reinserción restablece la congruencia articular, consiguiendo un reparto de carga similar al menisco que tenemos normal. Sin embargo, también se ha objetivado que muchas veces uno hace una sutura, el paciente está asintomático, se encuentra bien, y en cirugías de revisión pues encontramos que el menisco no ha cicatrizado, se mantiene ahí, pero sintomáticamente está bien. Y sí que es cierto que el problema que tenemos con la sutura es que cuando van bien, van muy bien, pero el problema es que tienen una mayor tasa de fracasos, una mayor tasa de reintervenciones para quitar al final la parte rota. Bueno, para hacernos una idea, en el síndrome por meniscectomía hemos hablado mucho de cómo va a evolucionar la rodilla después de un menisco.
el dolor o el síndrome puede presentar dos variantes, un síndrome doloroso o un síndrome degenerativo. El síndrome doloroso obviamente es aquel que va a presentar mayor dolor que la degeneración articular propia, con una evolución alrededor de unos 5 años. El tratamiento de esta lesión es fundamentalmente conservar la articulación mediante el tratamiento de las lesiones condrales que puedan haber previas, de las lesiones ligamentosas que puedan generar inestabilidad, valorar incluso trasplante meniscal es la única indicación. O sea, un paciente joven con una rodilla dolorosa tras meniscectomía es la indicación la posible indicación de un trasplante meniscal, y la corrección de ejes. Y el proceso degenerativo, obviamente, es todo lo que hemos estado hablando, en el que la degeneración predomina sobre el dolor articular, es una evolución larga y el tratamiento va a ser el propio de la artrosis. Bueno, hemos estado hablando de pacientes medianamente jóvenes, pacientes que tienen una lesión aguda o una lesión única del menisco. ¿Qué pasa cuando el contexto cambia y en vez de ser un paciente con una rodilla medianamente sana, tenemos un paciente con una rodilla degenerada y se le rompe el menisco? Pues tenemos dos procesos. Uno que puede ser una rotura en momento incipiente o momento evolucionado. Puede ser a la cuarta década de vida, en el que se puede ver alguna lesión del cartílago degenerativa tipo 1 o 2, pero tampoco muy acusada, y que el primer episodio de dolor es la rotura meniscal. Y de hecho el paciente va a acusar todo el problema de su rodilla a que desde que me rompí el menisco no he vuelto a ser el mismo. A una patología evolucionada en el que no hay episodios de dolor, no hay importantes cambios degenerativos artrósicos radiológicos, y la afectación ya es un grado 3-4 de cartílago, que puede haber incluso alteraciones de gen carga, pues un gen valgo o VAR. En estos casos, hacer la meniscectomía acelera el proceso degenerativo. Bueno, pues la mayoría de los estudios han valorado que una rotura horizontal, o sea, una rotura degenerativa del menisco, baja el 57% de su capacidad de absorción de energía, y que los meniscos con pequeñas roturas pueden conservar su función, defendiendo solo, que a la mayoría de los autores, la extirpación exclusiva de zonas inestables. En este estudio, que es un poquito antiguo, se hizo una valoración con respecto a la patología degenerativa y se objetivó que en el 81% de los casos se presentó buenos resultados en las condromalácias o en las patologías degenerativas de grado 1 y grado 2, sin embargo baja el 66% de buenos resultados en las grados 3 y grado 4. Esto es obvio porque la degeneración articular va a provocar mayor dolor y peores resultados. Sí que es cierto que se ha visto que la meniscectomía parcial, cuando hay un dolor debido al menisco y debido a la carga meniscal, la meniscectomía mejora inicialmente en el 65% de los casos y retrasa en pacientes con artrosis la implantación de prótesis por lo menos 2 años. Y la única recomendación que se objetiva en este sentido es la recomendación del 2008 de la OMS, que no recomienda la artroscopia para el tratamiento de la artrosis, salvo en desgarros meniscales y la presencia de cuerpos libres. En estos casos, pues, el tratamiento va a ser fundamentalmente el artroscópico, con la meniscectomía, el desbridamiento de posibles lesiones condrales inestables o la retirada de cuerpos libres, y se puede combinar a veces con osteotomías debido, pues, a las alteraciones de carga. Incluso se puede utilizar gestos complementarios como uso de bastones, cuñas o ortesis de descarga. Como conclusión, yo me quedaría, que es lo más importante, que en un paciente joven que haya que hacer una meniscectomía, pensar siempre en el futuro, intentar ser lo menos agresivo posible, intentar resecar en la menor cantidad de menisco, lo imprescindible para dejar un menisco estable y dentro de lo posible funcional, valorar la posibilidad de reconstrucción meniscal cuando haya una lesión longitudinal o un desgarro, que puede ser con la sutura y la reparación. El trasplante solo lo dejaríamos en caso de que tras hacer una meniscectomía el paciente presente un dolor articular o un dolor mecánico en carga sin presentar lesiones articulares previas. Siempre que tengamos una lesión condral es conveniente repararla, al igual que los ligamentos. En rodillas artrósicas, fundamentalmente hay que retirar los fragmentos inestables para evitar el pinzamiento y evitar el dolor, y la cirugía a corto plazo va a conseguir un éxito debido a que va a quitar el dolor y va a mejorar la sintomatología, pero a largo plazo pues hay que ver, dependiendo de la integridad del cartílago, pues cómo va a ir evolucionando. Y eso sería todo.